Vamos a empezar calculando el activo. El activo, pues el activo lo vamos a obtener de la fórmula activo más es igual a patrimonio neto más pasivo. El pasivo nos lo dan, que es 200.000 euros. Y nos falta calcular, si tenemos el patrimonio neto, podemos calcular el activo. ¿Cómo podemos calcular el patrimonio neto? Pues vemos que nos dan la rentabilidad financiera y nos dan el resultado, y dentro de la rentabilidad financiera está el patrimonio neto. Y también tenemos el beneficio neto, por lo que podemos calcular el patrimonio neto. ¿Cómo se calcularía? Pues ponemos la rentabilidad financiera es igual al beneficio neto entre el patrimonio neto multiplicado por 100. Y esto tiene que ser igual a 25. Entonces, tenemos que, si despejamos, el patrimonio neto va a ser igual a los 40.000 del beneficio neto, rentabilidad económica, rentabilidad financiera, tenemos aquí el beneficio neto, despejando el patrimonio neto, es decir, esto pasaría dividiendo aquí y sería 0,25, y por tanto, al despejar el patrimonio neto, nos quedaría que será 40.000 euros del beneficio neto entre 0,25 nos va a dar el patrimonio neto. Esto no me paro mucho porque simplemente es despejar el patrimonio neto, teniendo total que el patrimonio neto ahí nos sale que da el patrimonio neto da 160.000 euros. 160.000 euros. Tenemos que el pasivo es 200.000, el patrimonio es 160.000 euros, por tanto, con esta fórmula sabemos que el activo va a ser igual a 160.000 más 200.000, va a ser igual a 360.000 euros. 360.000 euros. Ya tenemos una parte de la fórmula, ya tenemos esto. Entonces, ya hemos calculado el activo, el valor del activo da 360.000 euros, tenemos esto, tenemos el denominador, nos falta calcular el beneficio antes de intereses e impuestos para poder calcular la rentabilidad económica. ¿Cómo calculamos el beneficio antes de intereses e impuestos? Solo tenemos el beneficio neto. Tenemos que ir, esta es la particularidad de este tipo de ejercicio, que en vez de tener que ir de la cuenta de pérdida de ganancias hacia abajo, a esto quitarle los intereses y después al beneficio antes de impuestos quitarle los impuestos, tenemos que ir hacia arriba. Tenemos que pasar con el beneficio neto, calcular el VAT, el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Cómo se hace esto? Primero, para pasar del beneficio neto al VAT, pone aquí de beneficio neto a VAT, el beneficio antes de impuestos, pues lo que se va a hacer es, nosotros, cuando tenemos el VAT, lo que hacemos es, para calcular el beneficio neto, al VAT le quitamos el VAT multiplicado por el tipo del impuesto. En este caso sería, por ejemplo, el 30%, es decir, 0,3. Entonces, nosotros, para calcularlo al revés, básicamente ponemos que el beneficio neto, lo que obtenemos, que ya sabemos que es 40.000 euros, 40.000 es igual al VAT menos el VAT multiplicado por el tipo de impuesto, que en este caso es el del 30%. Entonces tenemos que 40.000 euros es igual a VAT menos, en este caso, 0,3 VAT. ¿Por qué 0,3? Porque la T es el 30%. Esto es lo que haríamos. Si no tuviésemos el beneficio neto y tuviésemos el VAT es X, por ejemplo, lo que haríamos para calcular el beneficio neto sería, es decir, beneficio neto sería igual a VAT menos el porcentaje este de impuestos multiplicado por el VAT. Que así como se calculan los impuestos. Esto no es más que el VAT menos los impuestos. Es decir, el beneficio neto es igual al beneficio antes de impuestos menos los impuestos. Al beneficio antes de impuestos le quitamos los impuestos y tenemos el beneficio neto. Imaginaros que en vez de VAT es X. Si tuviésemos X menos 0,3X, esto sería igual a 0,7X. Es decir, 0,7 VAT. 40.000, el beneficio neto, es igual, hemos obtenido que es igual a 0,7 VAT. Esto está multiplicando, por lo tanto, pasamos el 0,7 dividiendo y despejamos el valor del VAT. Es decir, al final tenemos
que el VAT es igual a 40.000 entre 0,7. Y esto aproximadamente da 57.143 euros. Hemos obtenido ya el VAT. Es decir, nosotros tenemos que, bueno, hemos calculado los impuestos, que serían el 0,3 VAT, pero al final lo que tenemos es que el VAT nos ha salido 57.143 euros. Repasamos cómo lo calculamos. Sabemos que el VAT menos los impuestos es igual al beneficio neto. Es decir, beneficio neto es igual al VAT menos los impuestos. ¿Cómo se calculan los impuestos? La T minúscula, que es el tipo impositivo de los impuestos, es decir, nos dicen que los impuestos son del 30%, multiplicado por el beneficio antes de impuestos. Al beneficio antes de impuestos le multiplicamos el tipo de impuestos y calculamos los impuestos. El beneficio antes de impuestos menos los impuestos nos da el beneficio neto. Para ir para arriba, simplemente eso, poner la fórmula, beneficio neto igual a esto. Como es el tipo del 30%, es igual a 0,3. Y calculamos VAT menos 0,3 VAT, nos quedan 0,7 VAT, despejamos el 0,7 dividiendo, despejamos el VAT. Después pasar del VAT al byte me parece ya bastante más sencillo. Os lo voy a poner aquí. Para pasar de VAT, el beneficio antes de impuestos, a byte, también le pueden llamar BYI o BY, pero a mí me gusta llamarle VAT y BY, para diferenciar que la T es de impuesto y que la I es de intereses. Es decir, nosotros ahora tenemos el VAT, pero necesitamos el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sumarle al VAT, sumarle los intereses. Simplemente eso. Si nosotros para pasar del byte al VAT le quitamos los intereses, para pasar del VAT al byte hay que sumarle los intereses. Es decir, nosotros haríamos exactamente igual que antes. Cuando calculamos el VAT, el beneficio antes de impuestos, lo que hacemos es decir, tenemos el byte y, bueno, le sumamos los ingresos financieros, si lo hubiese, en este caso no los hay, y le quitamos los gastos financieros, es decir, le quitamos los intereses. Menos gastos financieros. Los intereses. ¿Cómo se calculan los gastos financieros? El tipo de interés por el pasivo. Es decir, aquí tenemos que sería, los gastos financieros serían 0,03, es decir, el 3% se multiplica 0,03 por el pasivo, 0,03 por 200.000. Así calculamos los gastos financieros. El byte, perdón, que es lo que queremos calcular, esto simplemente se suma, se pasa aquí sumando y tenemos el byte. Es decir, vosotros para no liaros, lo que hacéis es ponéis, vale, al VAT, el VAT siempre que lo calculo como el beneficio antes de intereses e impuestos y le quito los gastos financieros. Pues entonces, es decir, VAT es igual a byte menos gastos financieros. Esto lo hacéis en un ejercicio normal. Simplemente, cuando tenéis los gastos financieros, lo que tenéis que hacer es pasar esto sumando para obtener el beneficio antes de intereses e impuestos. Es decir, como tenemos que el VAT nos ha dado 57.143 más 0,03 multiplicado por 200.000 nos da el byte, que esto nos sale 63.142,9 euros. Esto es el byte, es igual al byte, el beneficio antes de intereses e impuestos. Pues aquí no nos daban el activo, simplemente nos daban el pasivo y la rentabilidad financiera, y con ello hemos calculado, con estos datos hemos podido calcular el activo, y con el resto, con esto hemos podido calcular el byte a partir solo del beneficio neto. Hemos ido para arriba, en vez de ir para abajo, hemos ido yendo para arriba y hemos logrado calcular al final el byte, que es lo que nos hace falta para calcular la rentabilidad económica, perdón, que es lo que nos piden en el ejercicio. Entonces nos piden la rentabilidad económica, ya tenemos las dos cosas que nos hacían falta. Es decir, nos piden la rentabilidad económica, nos pedía el ejercicio de la rentabilidad económica. Tenemos el activo, que es 360.000 euros, y tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos, que es 63.142,9 euros. Lo multiplicamos por 100
y nos da la rentabilidad económica, que en este caso es del 17,54%. La rentabilidad económica que nos sale es el 17,54%. Y ahora lo único que nos quedaría es interpretarlo. Ya hemos calculado la rentabilidad económica, ¿y esto cómo se interpreta? Pues se interpreta el 17,54%, que de cada 100 euros, bueno, voy a poner aquí la fórmula, rentabilidad económica es igual al byte beneficio antes de interés e impuestos entre el activo multiplicado por 100. Esto da 17,54 y se interpretaría, nosotros lo calcularíamos y diríamos que la empresa de cada 100 euros que invierte en activo, de cada 100 euros que la empresa invierte en activo, obtiene 17,54 euros del beneficio antes de intereses e impuestos. Entonces, esta sería la interpretación del resultado que nos ha dado. Si tenéis alguna duda sobre el ejercicio o sobre algo de lo que hayamos hecho, lo comentáis y ya lo explicamos en clase.